Bien, vamos a ver este tema de armaduras de madera, ¿ya? Entonces, todos nos ubicamos lo que son las armaduras y vamos a ver algunas partes de las armaduras y cómo nosotros podemos diseñar, también calcular, ¿ya? En primer lugar, veamos las partes que tiene una armadura, ¿ya? Esta es una armadura de una cercha. Esta parte de aquí arriba y esta de aquí, esta subida y esta caída, o al revés, se llama la cuerda superior, ¿sí? La cuerda superior. Y esta parte del fondo lo llamamos la cuerda inferior. Este reticulado se lo conoce como la celosía, ¿ya? La celosía. Esta altura se conoce como el peralte de la cercha. Y esta longitud de canto a punta se lo conoce como el claro, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a dirigir a las maderas de esa forma, ¿ya? Bien, vamos a ver los tipos de armaduras, ¿sí? Primero está la Pink W, este tipo de armadura, ya que se puede utilizar más para cubierta. Tengo también la de abanico. Está la fin cóncava. Fíjense que esto tiene más o menos como si fuera la forma de un arco, ¿ya? Esto se puede utilizar cuando tengo luces grandes. También tengo la how, ¿ya? Que por lo general se utiliza para cubiertas. Esta es la del tipo pendolón, este tipo Pratt, ¿ya? La Warren, que puedo utilizarlo para puentes con luces un poco largas. La Pratt plana también para puentes. Y de la arco cuerda que también puedo utilizar para cuerdas o para puentes, ¿ya? Entonces, utilicen algunas de estas armaduras para su proyecto. Me imagino que la mayoría está haciendo cubiertas y otros están haciendo puentes, ¿ya? Así que escojan algunas de estas armaduras para su proyecto, ¿ya? Bien. Bueno, algunos ya han escogido una armadura porque en la segunda práctica, cuando han hecho el plano arquitectónico, ya tienen definido la forma, ¿no? La forma, aunque no las dimensiones de los elementos, pero sí la forma y los tamaños, ¿no? De la estructura. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la norma. Cuando estamos haciendo una armadura, tenemos que determinar el alto de la armadura, ¿sí? En este caso, tenemos que determinar el peralte, ¿sí? A ver, denme un momento.
Bien, entonces, ¿cómo determinamos el peralte o la altura de la cercha? En base a las recomendaciones de la norma. Fíjense, nos da una relación entre peralte y claro que varía de 1/8 hasta 1/2 lo más aperaltado. Eso significa, aquí está la transformación, 1/8 son 14.3 grados, o sea, entre la base entre la cuerda inferior y la cuerda superior, el ángulo, y esto es expresado en pendiente. El más parado, que es 45 grados, imagínense así, que tiene una pendiente de 1, ¿ya? Me refiero, esta es la cuerda inferior y esta es la cuerda superior. Por decir, si tengo una viga de 12 metros, ¿ya? Un claro de 12 metros, ¿qué altura va a ser? ¿Cuál va a ser el peralte de la cercha para una viga de 12 metros? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Mm? ¿Cuánto sería? ¿Qué dices, Josué? Si es ¿Con que, qué relación? Dijo, ¿en qué de 1/8 o sí, de un menor? 1/8, 12 metros es el claro. 1.50. Ah, muy bien, muy bien. Si tengo 12, la mitad es 6, ¿ya? Por cada 4 sube 1. Entonces 4, 1. Y tengo 2, 0,5, 1,50. Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces ese 1/8 ya es así plano. Mientras que el de 45 grados es así, ¿ya? El de 1/2. Entonces, ¿cuándo utilizaría así y cuándo utilizaría así? ¿En qué casos utilizaría bastante inclinado y en qué casos utilizaría el echado? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Mm? A ver, ¿cuándo utilizaría así y cuándo utilizaría el echado? ¿En qué casos se imaginan? Debe Inclinar, considerar yo una creo, carga ahí, ¿eh? cuando se presenta cargas o algo como granizo o nieve, en esa parte. Bien, correcto, Josué, ¿no? En nieve, ¿no? Porque muchas veces la nieve se acumula en los techos, no cae, y es una carga que a veces no se toma en cuenta. Y pesa tanto que en Oruro y en La Paz se han caído tinglados por el asunto de la nieve. No se ha calculado, pero sí es un peso considerable. Entonces, si yo tengo algo que es muy parado, entonces cae rápidamente, ¿no? En todos los países europeos donde hay nevada, los techos son así, porque se espera de que la nieve pueda caer lo más antes posible. Pero hay lugares donde la lluvia es escasa, ¿ya? Entonces, las cerchas son más inclinadas, o sea, más plano, ¿ya? Entonces, en Santa Cruz o en otros lugares ya podría ser un poquito más plano, hasta 1/8, donde lugares donde no llueve mucho, quizás en Arica y esos lugares, ahí sí puedo hacer un poco más plano, ¿no? Donde llueve ocasionalmente, ¿no? Entonces, de esa forma yo determino el peralte. ¿Listo? Bien.
El espaciamiento entre armaduras se refiere a qué distancia voy a colocar las cerchas, porque el techo no solamente es una cercha, sino que son varias cerchas que van una de otra, pero la idea es qué separación van a tener estas cerchas. Bueno, en primer lugar tengo que considerar de que las cerchas son costosas. Ya tienen no solo maderas, sino tienen pernos, tienen pletinas y tienen muchas otras cosas y eso encarece. Ya, entonces no puedo darme el lujo de colocar, por decirlo así, cada metro. No. A veces se coloca cada metro y medio, cada 2 o hasta cada 3 metros. Pero mucho depende de las correas. Las cerchas se colocan una seguida de otra y son arriostradas por medio de correas o quizás de otras cerchas también que vienen transversalmente. Entonces lo que define es la deformación máxima que pueden alcanzar las correas, ¿sí? Entonces, si logro conseguir correas o armar una estructura transversal que me pueda dar una deformación máxima a una distancia máxima de entre cerchas, eso es lo que va a definir la separación entre cerchas, ¿ya? Aquí hay un dibujo más adelante donde se ve el arriostramiento. Fíjense, aquí se ha arriostrado estas cerchas con cerchas transversales, ¿ya? Cerchas transversales se lo ha arriostrado. Y esta separación de estas cerchas oscuras depende de cuánto se deforme estas cerchas transversales. Entonces, la deformación que por lo general utilizamos es L sobre 300, ¿ya? Entonces, si se cumple la deformación máxima a una separación dada, esa es la separación que vamos a calcular. Puede ser que también estén separadas las cerchas y arriostradas mediante correas. Estas son las correas. Y la capacidad que tiene para soportar la carga, las correas y la deformación máxima va a definir la separación entre cerchas. Pero en este caso, fíjense, son cerchas hiperestáticas, porque tienen apoyos hiperestáticos, ¿no? O sea, tienen, no es una isostática, ¿no? Sino tiene 3 apoyos, así que tiene un comportamiento de momento hiperestático, ¿no? Entonces, utilizo el SAT para eso, ¿no? Para poder determinar esa información. O sea, vamos a aprender a utilizar bastante el SAT en esto. Entonces, de esa manera defino lo que son la separación entre cerchas, ¿ya? Entonces, otro detalle que debo considerar es la esbeltez, ¿ya? La esbeltez se refiere a los elementos internos. Los elementos internos lo tomo como si fueran columnas que están trabajando a compresión y a tracción y aparte están trabajando a flexión. Es decir, que esos elementos internos están trabajando a flexo, presión o flexo, tracción. ¿Sí? Bien, entonces eso voy a ver más adelante. Las uniones las hago, si voy a utilizar clavos, necesito utilizar una chapa de madera, que el reglamento me dice que por lo menos esa chapa tiene que ser 1 centímetro. Ya está ahí en el texto, ustedes lo van a leer, tiene que ser 1 centímetro los clavos. Y también puedo utilizar pernos con pletinas, y por lo menos la pletina tiene que ser de 1/8 para arriba. Si voy a utilizar doble cercha porque quizás mi carga es exigente, entonces puedo utilizar este tipo de configuración. ¿Sí? Bien. Entonces también puedo utilizar los embarbillados. Este es un embarbillado de medio talón. Puedo utilizar también en cerchas, pero son más costosos. Bien, la deflexión
es siempre el L sobre 300 y las cargas tengo que calcular mediante un metrado de cargas, ¿no? Ahí está cómo calcular la deflexión, pero yo voy a utilizar el SAP 2000, ¿ya? Hay otros programas como el Robot Millennium y demás, pero voy a calcular todo con SAP porque es el programa que vamos a ir utilizando a lo largo de la gestión, ¿ya? Incluso cuando lleguemos a estructuras metálicas, ahí también vamos a utilizar el SAP, ¿ya? Bien. Entonces, ahí está la deformación, L sobre 300. El espaciamiento entre armaduras tiene que ser mayor a 60 centímetros, pero cuando se utilice menor o igual a 60 centímetros, vamos a utilizar el de promedio, ¿ya? Pero cuando sea mayor, entonces vamos a utilizar el E0, el E5%. El E5% es para el grupo A. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan? Modo de elasticidad. $95,000. Eso. Y el E promedio para el grupo A. ¿Cuánto es? $130,000, jóvenes. ¿Ya? Bien, criterios de diseño. Por lo general voy a utilizar maderas del grupo C o del grupo B porque son fáciles de clavar y fáciles de perforar. Ya pocas veces voy a utilizar maderas del grupo A. Las secciones de los elementos de espesor no debe ser menos de 6.5 centímetros. O perdón, de alto mínimo 6.5 y el espesor 4 centímetros. Esa consideración importante. Si voy a utilizar chapa para clavar, por lo menos tiene que ser de 10 milímetros. ¿Ya? Bien. Ahora, si las armaduras se colocan menos de 60 centímetros, los esfuerzos admisibles pueden incrementarse en un 10%. ¿Sí? En fin, todas las cargas actúan en los nudos. ¿Ya? Eso es importante. Y hay efectos de flexión, ¿ya? Que vamos a también calcular. La esbeltez para los elementos de la celosía y para la cuerda superior o inferior, si es compresión, tiene que ser menor a 50. Pero si actúa como tracción, tiene que ser menor o igual a 80. ¿Sí? Bien. La longitud efectiva lo calculamos en base a la forma. ¿Ya? Fíjense la celosía. ¿Ya? En cada punto se toma una distancia. En este caso, aquí hay L1, L2 y L3, ¿no? Y la longitud de la correa, LC. Y esta es la longitud de la celosía, LD. La longitud efectiva, lambda, va a ser igual a la longitud efectiva sobre D. Para el caso de la cuerda, el D tomó H. Para la sección entre cuerda y correas tomó B. Y el montaje diagonal y estos elementos tomó B también. La longitud efectiva para la cuerda superior va a ser L1 más L2 por 0,4 o L2 más L3 por 0,4. ¿Qué quiere decir? Esto más esto por 0,4. Después tomo esto más este otro por 0,4. Y si hubiera más, este con el que sigue. Y tengo que tomar el menor. ¿Ya? Tengo que tomar el menor. No, perdón, el mayor tengo que tomar, ¿no? El mayor. Y eso es la longitud efectiva. Si la longitud efectiva de uno de ellos es menor que 0,8 de la longitud efectiva adyacente,
se tomará como longitud efectiva de cálculo 0,9 de la longitud mayor. En caso contrario, se tomará el mayor promedio de las luces adyacentes. Tengo que tomar el más grande. Para la cuestión entre correas, tomo LC y el montaje diagonal 0,8 de LD. ¿Ya? Entonces, con esto calculo la esbeltez. Tiene que ser menor a 50 para compresión y mayor a 80 para, perdón, menor a 80 para el asunto de la tracción. ¿Ya? Bien. También están sometidas a fricción. ¿Cómo calculo esto? Tengo la carga, que puede ser la carga de la nieve, la carga del viento, la carga de servicio o la carga de la cubierta, en fin, que va a estar actuando sobre la cuerda superior. Eso ocasiona un momento. En este caso, cuando tengo una cercha de esta forma, el momento es W por L al cuadrado dividido entre 9. Entonces, L es todo esto. Si fueran 2, entonces es entre 10. Si fueran 3, es entre 11. Y si fueran 4, entre 2. Y así sucesivamente. Mientras que el momento en la cuerda inferior es W por L al cuadrado dividido entre 8 para todos los casos. Este valor de L lo calculo de acuerdo a la celosía. L puede ser L1 más L2 sobre 2 o L2 más L3 sobre 2. Tengo que tomar el mayor. Entonces tomo este más este sobre 2. El que le sigue sería este más este sobre 2. Si hubiera más, L3 más L4 sobre 2. ¿Ya? Entonces de esa forma tomo en cuenta el valor de L para calcular acá. Si voy a utilizar el SAP, ya no voy a hacer esto. Ya me voy a olvidar. Esto es cuando no tengo el SAP y quiero hacer todo manual. Pero ya que estamos en el siglo XXI, vamos a utilizar el SAP. Bien, el adiestramiento entre armaduras, ya habíamos visto que necesitamos que las armaduras se mantengan firmes. Así que vamos a colocar correas o vamos a colocar otro tipo de cerchas o estructuras a fin de rigidizar la estructura. En el mejor de los casos, conviene colocar una cercha transversal. Entonces, esta cercha transversal ayuda a que la separación de las correas pueda ser mayor, pero es más caro, ¿ya? O podría utilizar simplemente correas, pero la separación también va a ser menor. Realmente estas correas tienen la dimensión de un listón, 2 por 2 pulgadas, o puede ser 3 por 2, pero ya no deberían ser más, porque si no fueran muy pesadas y caras. La idea no es encarecer la obra, sino el propósito de la ingeniería es calcular las dimensiones apropiadas a fin de tener estructuras que me puedan servir, ¿no? Bien. Ahí está otra forma de ajustar. Puedo colocar una cercha horizontal y también me agarra bien esto.